Pues muy bien. Bueno, la plática se titula El valor de la educación ambiental y generalmente parto de explicar o de platicar un poco sobre cuál es nuestro presente, cuál es nuestro contexto actual y cómo llegamos a este punto. Entonces todos coincidimos que estamos en una crisis civilizatoria, es un presente con muchos problemas y muchos retos que tenemos que enfrentar. Entre las manifestaciones de esta situación de crisis civilizatoria, pues tenemos una enorme pérdida de biodiversidad, tenemos una tasa de extinción de especies que nunca se había visto asociada a una sola especie en el planeta. Y esto está haciendo que perdamos servicios ecosistémicos, por ejemplo, los servicios de polinización, de los que se habla mucho. Estamos perdiendo un montón de especies de insectos de manera acelerada. Hace poco se nombró a las abejas como uno de los grupos más importantes para el planeta. También estamos en un contexto de cambio climático pues muy complicado, muy complejo, que implica pues tener que tomar acciones no solo para mitigar nuestras emisiones, sino para adaptar a las comunidades y a diferentes grupos sociales a enfrentar los cambios que están llegando derivados del calentamiento global y de otros aspectos que tienen que ver con modificar los regímenes climáticos del planeta. Tenemos también una tasa de deforestación que en algunos lugares se ha reducido, pero en otros se ha incrementado, y eso es algo que tenemos que resolver, porque no solamente perdemos biodiversidad y servicios ecosistémicos, también ponemos en riesgo la supervivencia y el bienestar de poblaciones humanas en muchas partes del mundo. Tenemos problemas de desertificación, estamos perdiendo muchísimos suelos, hay muchos suelos dañados, degradados a un nivel donde es virtualmente imposible recuperarlos, pues eso también genera enormes presiones de conservación, de bienestar humano, de producción de alimentos, de desplazados ambientales, y pues eso también es un tema que nos preocupa en este presente. También tenemos un serio problema de contaminación, esto es de los problemas más evidentes desde hace más de 40 años, la contaminación del agua, del aire, la generación de residuos, que es también un tema que ha cobrado mucha relevancia y mucha difusión en diferentes medios. Y tenemos que entender que la contaminación y la generación de residuos pues tienen impactos a nivel local, pero también pueden tener impactos a grandes distancias y mantenerse en largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces algo que también nos importa cuando contamos o pensamos en estos problemas es cómo vamos a pensar hacia el futuro y qué soluciones vamos a proponer, no solo para este momento, sino para que sea un futuro en el que las condiciones ambientales sean más favorables y menos injustas para muchos grupos humanos del planeta. Esta crisis civilizatoria también tiene un componente de pérdida cultural, de abandono de saberes tradicionales, y justo ahora se está reconociendo que estos saberes tradicionales y que de repente voltear al pasado y ver cómo se resolvían y cómo se manejaban la biodiversidad y el suelo y el agua en otros tiempos, pues nos puede ayudar a resolver problemas actuales. Un ejemplo muy interesante es la captura de agua de lluvia, que ahora es una de las políticas pues encaminadas a proveer agua de calidad para muchas personas, pero hay evidencia que antes de la llegada de los españoles, pues muchos grupos humanos en América utilizaban sistemas de captación de agua de lluvia para tener agua para sus ciudades, ¿no? Incluso la civilización inca tenía también estos sistemas de captación de agua, no tanto de lluvia, pero sí de desviar o de encontrar fuentes como manantiales y luego a través de acueductos y una serie de estructuras, pues llevarlas a zonas urbanas como Machu Picchu, ¿no? También tenemos el problema de enfermedades emergentes. La pandemia es un ejemplo clarísimo asociada a la degradación ambiental, al tráfico ilegal de especies, a la manera en la que nos relacionamos con otros seres vivos y cómo hacemos uso de esta biodiversidad silvestre. Y está asociada también un incremento en las enfermedades crónicas, ¿no? No solo cuestiones como diabetes, obesidad, problemas de presión, también tenemos problemas mentales que justo en la pandemia han salido a relucir, ¿no? La importancia de tener contacto con la naturaleza para evitar problemas como depresión o ansiedad. Ahora muchos médicos en algunas partes de Europa te recomiendan baños de bosque para recuperar la salud y mantenerte fuerte, sano y feliz, ¿no? Entonces, pues eso también nos está obligando a abrir los ojos y mirar hacia a una perspectiva diferente. Y bueno, además tenemos cada vez más pobres, es un planeta y son una civilización tremendamente desigual. Tenemos más de 700 millones de pobres en 2013, que seguramente se ha incrementado y seguramente a raíz de la pandemia esta cifra se incrementa. Hay una mayor inequidad, ¿no? El 3% de la población del planeta concentra más del 70% de la riqueza, mientras el 3% el 71% del planeta tenemos el 3% de la riqueza. O sea,
nos tenemos que dividir una riqueza entre millones de personas, pero el 0.7% de toda la población, es un grupo de personas pequeño, concentra el 45% de la riqueza del planeta. Entonces eso nos hace un grupo humano, una civilización tremendamente desigual. Tenemos además cada vez más desplazos ambientales que no están siendo registrados en las cifras, digamos, gubernamentales y oficiales como tales, o hasta hace muy poco tiempo, pero ese es un problema que vamos a ver cada vez más frecuente. Gente que por condiciones ambientales adversas tiene que dejar sus sitios de vivienda cotidianos y tiene que moverse, ¿no? Hay ejemplos muy dramáticos en algunas islas del Pacífico que están desapareciendo por el incremento del nivel del mar, pero también tenemos problemas y desplazados ambientales, pues en muchas zonas en donde la desertificación y los cambios climáticos están colapsando los sistemas productivos y estas personas tienen que buscar otros lugares donde puedan obtener pues las condiciones mínimas de vida, ¿no? Entonces es un tema complejo, es una situación, un presente difícil, que nos asusta, que genera un montón de retos. Esta grafiquita aquí tiene que ver con el cambio climático, que para mí es también un tema muy importante. Nunca ningún ser humano ha visto tantos cambios ambientales y nunca ningún ser humano había estado en estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta es una gráfica en la que se ponen los niveles de las partes por millón o la concentración de dióxido de carbono en el planeta desde el año 1000, no, hace mil años más o menos, hasta este año, que estamos en 416 partes por millón, según un cálculo de enero 23. Ningún ser humano había visto un planeta con este nivel de dióxido de carbono y pues eso tiene serias implicaciones para los regímenes climáticos, para el nivel del mar, para los patrones de lluvia, ¿no? En muchos lugares se están haciendo cada vez más secos, en otros lugares la lluvia se está concentrando en menos tiempo y eso genera un montón de retos, pues no solo de manejo de recursos, sino también de protección civil, de estar prevenidos ante las emergencias ambientales, a estar pues trabajando en la gestión de riesgos, en la percepción de riesgos, y ese es un tema también muy complicado en el que está trabajando pues mucha gente actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a este presente? Es también importante reconocer y analizarlo para poder entender de qué manera podemos construir soluciones. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? La mayoría de los investigadores coinciden en que la revolución industrial jugó un papel muy importante, porque a través de la revolución industrial pues tuvimos acceso a fuentes de combustibles fósiles a las que no teníamos acceso antes, y esto pues fomentó el desarrollo de tecnologías y una explotación más eficiente de los sistemas ecológicos, ¿no? Teníamos máquinas de vapor, podíamos excavar más profundo, máquinas más poderosas, producir más rápido, cosechar más rápido. Ya no dependíamos solamente de la fuerza humana, sino que teníamos un montón de equipos y aparatos que hicieron más fácil explotar los recursos del planeta e incrementar la producción de bienes, ¿no? Entonces aparecen los sistemas de producción en serie y demás, y este acceso a la tecnología y a una mayor producción de alimentos, pues generó un crecimiento poblacional porque hubo mejores condiciones de salud y de alimentación en general, ¿no? Después empezó la inequidad cada vez más grande, pero en efecto hubo un incremento en la edad promedio de vida de los seres humanos. Este cambio de la revolución industrial también modificó la manera en la que nos relacionábamos con los otros, ¿no? Con otros seres vivos, con la naturaleza. Y es en este momento en donde los seres humanos dejamos de considerarnos parte de la naturaleza y empezamos a ver a la naturaleza como una fuente de recursos a la que uno podía llegar, sacar cosas y regresar residuos sin ningún problema, porque asumíamos pues que la naturaleza era infinita, ¿no? Que nadie se preguntaba qué pasaba con los residuos, nadie se preguntaba si había un límite a la explotación pesquera, a la explotación de bosques, y hasta que empezamos a tener problemas de especies que se empezaban a extinguir, colapso de pesquerías, problemas de contaminación ya en el siglo XX, pues hubo que meter un poco de reversa y tratar de hacer reflexiones. Pero este cambio en la relación de los seres humanos con la naturaleza también hizo un cambio a nivel de los patrones de consumo. Empezamos a consumir más energía, agua y materiales porque todo era infinito y porque teníamos combustibles fósiles y porque teníamos maquinaria, y la naturaleza se veía como una cosa que teníamos que dominar, ¿no? El dominio del hombre sobre la naturaleza. Este cambio en los patrones de consumo generó un incremento brutal en los residuos que producimos y que lanzamos al ambiente, y además se nos creó esta visión cada vez en los últimos años, en las últimas 2 o 3 décadas, del desperdicio. Tenemos una cultura del derroche. No te sirve, tíralo, ¿no? Porque en el mercado va a haber otra cosa que lo sustituye.
Y entre esta cultura del derroche está el desperdicio de alimentos, ¿no? Tenemos 800 millones de personas con hambre en el planeta, pero tiramos la tercera parte de los alimentos que se producen anualmente, ¿no? Y eso pues tiene no solamente un costo ético, ¿no? Sino que también hay un costo en energía, en agua, en materiales, hay impactos ambientales muy serios asociados a la producción de alimentos y es absurdo que se tiren, ¿no? Y también tenemos esta visión consumista. Cambiamos el teléfono cada año, toda nuestra vida giraba alrededor del consumo, que es algo que también esta pandemia y el quédate en casa y no poder mantener este ritmo de consumo nos ha hecho reflexionar sobre qué es realmente lo importante. Entonces, pues llegamos aquí a través de un proceso complejo de transformación de la capacidad de los humanos sobre el planeta y también una transformación social que nos hizo sentir que podíamos consumir y tomar cosas sin ninguna consecuencia. Entonces, generalmente cuando hablamos de estos temas nos embarga pues un sentimiento de angustia, de desesperanza, de sentir que no podemos tener ningún impacto, ¿no? De impotencia. Y entonces preferimos no hacer nada porque resulta tan abrumador que no sabemos por dónde empezar. Entonces normalmente preguntamos si tendríamos esperanzas y alternativas, si podemos hacer algo y cuál es nuestro futuro, qué podemos hacer, ¿no? Y aquí es donde entra la educación ambiental, porque justamente la educación ambiental nos dice, pues sí, sí hay alternativas y hay mecanismos para que recuperemos nuestro sentido de agencia, nuestro sentido de pertenencia y podamos entender mejor cuál es el impacto de las acciones que yo puedo hacer en beneficio de las demás personas y de mí mismo y cómo esas acciones pueden ayudar a construir un futuro diferente, ¿no? Sin embargo, lograr esto parte de transformar esta relación que tenemos con el mundo y la educación ambiental surge de la reflexión de cómo me relaciono con el mundo. Pues actualmente hay muchas definiciones de lo que es la educación ambiental, pero a mí me gusta esta que he ido construyendo a partir de mi experiencia con los años. Bueno, para mí la educación ambiental está basada en diferentes autores, principalmente María Novo, que es una investigadora española. Bueno, la educación ambiental es un proceso de aprendizaje permanente, es decir, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas que nos permite reflexionar y transformar nuestra relación con la naturaleza y con los otros, ¿no? Los otros seres vivos no humanos, otros humanos diferentes a nosotros, otras maneras de ver el mundo. Nos permite también cuestionar el modelo de desarrollo y la visión de vida asociada, ¿no? Nos permite cuestionar este modelo de consumismo, nos permite cuestionar si es a través del mercado, de los libres mercados y del consumo constante de bienes y servicios es que logramos sentirnos relevantes y eso nos da un sentido de propósito, nos hace felices, nos permite fomentar el sentido crítico alrededor de políticas públicas, de sistemas de información, ¿no? De redes sociales, de marketing, ¿no? Si yo quiero comprar esto o no, que me está obligando a comprar esto, nos ayuda a hacer reflexiones sobre nuestra propia visión personal de quién soy yo, dónde estoy en este mundo, qué quiero hacer. También nos permite acercar a las personas a una concepción del ambiente como un sistema complejo, no solamente como un sistema lineal, ¿no? Sino entender que el mundo es un sistema complejo con múltiples relaciones y mucha incertidumbre asociada, es decir, no podemos conocer todos los elementos que están interactuando para dar un escenario o una situación concreta, pero nos hace reflexionar y nos deja muy claro pues, que hay un nivel de interdependencia entre estos elementos que aunque no nos quede clara existe y tenemos que aprender a manejarla y a lidiar y a vivir en esta complejidad del mundo con todas las relaciones de interdependencia y con un nivel de incertidumbre elevado, que es algo que a los humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar, ¿no? La incertidumbre. La educación ambiental también permite desarrollar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que cambien esta relación con los otros. Conocimientos, por ejemplo, sobre el origen de algunos materiales y lo que pasa cuando son desechados, o valores sobre lo que significa un bosque o sobre lo que significa ir a una playa o sobre lo que significa el parque que está en mi colonia, actitudes respecto a otras personas, a otros seres vivos, que es un murciélago, ¿no? Que fue uno de los temas más que reciben más atención por la pandemia, era si eran los murciélagos buenos o malos, y entonces nos permite pensar cuál es mi actitud si viera yo un murciélago, cuál es mi actitud ante el comercio de fauna ilegal, o mi actitud y mi percepción ante
pues estar encerrado todo el tiempo y no tener acceso a áreas verdes, ¿no? Y aptitudes para que podamos entonces desarrollar habilidades y herramientas para lidiar y cambiar nuestras propias acciones en pro de una relación mucho más sensata y más justa con los otros. La educación ambiental también tiene un aspecto político y nos permite generar una posición crítica y participativa, ¿no? Y político me refiero no a tener un partido o una corriente, sino tener una postura sobre el mundo que quiero, sobre el tipo de sociedades de la que quiero ser parte y qué cosas puedo hacer para construir esa sociedad de la que quiero ser parte, ¿no? Y no solamente, bueno, también podemos tener una actitud crítica y participativa en torno a las políticas de conservación, en torno a la utilización de la biodiversidad, ¿no? ¿Queremos soya transgénica o no queremos soya transgénica? ¿Y qué argumentos podemos usar para fortalecer una posición o la otra? ¿De qué manera puedo ser escuchado y escuchar otros puntos de vista a través de procesos participativos? Y motivar la reflexión, que para mí es muy importante, de lo que significa el bienestar, ¿no? Que generalmente se asocia a tener objetos y bienes, ¿no? Bienes y servicios, a poseer cosas, pero más adelante vamos a ver que hay una visión de bienestar mucho más amplia. Y finalmente, a través de la educación ambiental y estos procesos participativos que motiva, pues podemos trascender lo individual y buscar el bienestar colectivo. Y este cambio de visión de solo preocuparme por mí y entenderme a pasar a entenderme como parte de una entidad y de un colectivo, pues nos permite emprender acciones sociales que se vuelven muy relevantes para transformar esta ruta de destrucción que hemos ido generando y de la que hemos sido también víctimas todos, ¿no? en estos últimos años. Entonces, la educación ambiental la educación ambiental puede pensarse que toca la esfera de la relación con el entorno, ¿no? Pero, Suiza V, que es la mujer que está aquí abajo en mi imagen, pensaba que la educación ambiental tenía que enfocarse a una de estas tres esferas que ella llamaba del desarrollo personal y social. La esfera más interior es el desarrollo individual, la identidad, quién soy yo, cómo me veo a mí mismo, cómo me valoro. Luego sigue una siguiente esfera, que es la esfera de la relación con los otros humanos, y la tercera esfera es cómo me relaciono con el ambiente. Los ICOB considera que la educación ambiental se enfoca en esta tercera esfera, pero que hay interacción con las otras dos. Entonces, esto también abre la visión que se tiene tradicionalmente de la educación ambiental. No es nada más resolver problemas ambientales. También un proceso de educación ambiental puede generar reflexiones personales, puede reflejar o puede reflexionar sobre relaciones con otros seres humanos y con otros grupos humanos y discutir cosas como la tolerancia, la aceptación, el respeto. Y desde la esfera del medio ambiente, pues puedes hablar de derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, al derecho al agua limpia, el derecho pues ahora se está hablando del suelo como un derecho, al tener seguridad en el suelo, porque de eso depende la vida en el planeta, pues como un derecho humano. Entonces la educación ambiental tiene que entenderse ya como un espacio, como una disciplina muy amplia que toca muchos temas, y eso la hace muy compleja y puede ser muy difícil de aplicación, pero también la hace una herramienta muy poderosa para transformar nuestras sociedades y generar un mejor futuro. La educación ambiental entiende que hay diferentes visiones del mundo y sabe cómo dialogar con estas diferentes visiones del mundo, ¿no? Entiende que hay diferentes maneras de ser desde mi grupo social, desde mi familia, desde mi individualidad, desde mis experiencias. También entiende que el ambiente no significa lo mismo para otras personas, y eso es algo que de repente nos cuesta trabajo asumir, que hay diferentes visiones de lo que significa el ambiente, ¿no? Yo como bióloga puedo haber construido una definición de lo que es el ambiente, pero a lo mejor un ingeniero tiene una visión distinta, y un médico tiene otra, y un arquitecto puede tener otra, ¿no? Y además la educación ambiental entiende y aprende a manejar diferentes tipos de organización y relaciones sociales. Entonces un educador ambiental, además de que tiene esta concepción teórica detrás, que es mucho más compleja, va desarrollando habilidades para trabajar y generar espacios de aprendizaje con diferentes grupos, diferentes visiones del mundo, diferentes organizaciones sociales, ¿no? Y eso se vuelve un elemento, una de las grandes fortalezas que a mí me parece que tiene la educación ambiental. Es tan diversa y tan flexible
que puede trabajar en un montón de ejes. Aquí yo pongo los que para mí son los más importantes. Primero, claramente, la relación seres humanos-naturaleza, romper esta visión de que la naturaleza es algo de lo que saco cosas y aviento residuos, para entenderla como un sistema complejo del que nosotros somos parte. También puede enfocarse a desarrollar conocimientos sobre la biodiversidad y sobre su conservación. Hay actividades de educación ambiental, por ejemplo, en áreas naturales protegidas en México, que busca que las personas de las comunidades o la gente que viene de comunidades de fuera, pues entienda qué seres vivos hay, por qué son importantes, cómo evolucionaron, cuáles son sus características, con quién conviven, ¿no? Con qué otros seres vivos interactúan, y a partir de eso generar conciencia y capacidad de acción para conservar de mejor manera esta biodiversidad. La educación ambiental también permite desarrollar el pensamiento complejo o ayudar al desarrollo del pensamiento complejo en las personas, enfatizando la interrelación y la incertidumbre. También permite clarificar valores ambientales, pero también todos los valores de los que forman parte de nuestra identidad. También permite analizar y transformar actitudes frente a un bosque, a una araña, a una mariposa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que cuando conoces más de un ser vivo, pues tu actitud y tu percepción de ese ser vivo o de esa otra persona cambia. Y la educación ambiental tiene herramientas para ayudarte a transitar en ese proceso. La educación ambiental también se enfoca en construir o desarrollar ciudadanos críticos y participativos. La educación ambiental se basa sobre todo en la participación y en generar espacios de diálogo, de escucha activa, y de intercambio de ideas y de construcción colectiva de soluciones, ¿no? También hay una rama de la educación ambiental que está abordando la ética de la tierra, los derechos de la tierra, ¿no? Los derechos de los no humanos, ¿no? El cuestionarnos si es ético o no cambiar nuestro teléfono cada año, ¿no? O permitir la expansión de zonas de inmobiliarias a costa de zonas verdes en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Busca la diversidad y el diálogo de saberes y también fortalece estos procesos de diálogo. Trascender lo individual es cómo logramos o con qué herramientas o con qué actividades podemos lograr que en las personas se despierte o se dispare este mecanismo de trascender lo individual y verse como parte de este colectivo y trabajar por este colectivo. También podemos usar la educación ambiental para encontrar problemas ambientales y cómo los resolvemos. Más allá de decir tienen que hacer esto, la educación ambiental busca generar estos espacios de diálogo en donde de manera colectiva, con una guía de un educador ambiental, pues se puedan identificar estos problemas ambientales y se puede encontrar una solución local o regional o global, ¿no? Aunque el educador ambiental generalmente trabaja en una escala local. Y al final, pues lo que queremos es transformar la cultura ambiental de las personas, generar compromisos, generar capacidad de agencia y desarrollar habilidades que nos permitan movernos a un lugar distinto. Algo que me gusta mucho enfatizar es que la educación ambiental es más que reciclar. Cuando yo hacía educación ambiental, pues mucha gente me decía que era como la cositas verde, ¿no? Porque se imaginan que un educador ambiental pues solo sabe hacer florecitas con botellas de PET o carteritas con Tetra Pak, o que todo lo que te da un educador ambiental es qué hacer con tu basura, ¿no? Cómo reutilizar los residuos para que tengas una hermosa lapicera o tengas un adorno para tu mamá el Día de las Madres, etcétera, porque usaste algún residuo. Y si bien eso es una fracción pequeñita de la educación ambiental, eso no es la educación ambiental. La educación ambiental es mucho más compleja. Espero que con las diapositivas anteriores se haya quedado claro eso, ¿no? No podemos simplificar lo que implica la educación ambiental. Tiene esto, transformar la relación con la naturaleza, tiene un montón de aristas y de singularidades en nuestra relación como ciudadanos, como una sociedad que busca ser democrática, con la solidaridad, va más allá del civismo, ¿no? Hay una reflexión profunda y se involucra con relaciones afectivas, simbólicas, con la creatividad, con la identidad, porque para transformar la relación con el entorno, pues tenemos que pasar por este proceso de reflexión personal y luego colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta enfatizar mucho. Ahora, ¿qué herramientas tiene la educación ambiental? Esa es otra cosa maravillosa de la educación ambiental. Tenemos una multiplicidad de herramientas, podemos utilizar herramientas, por ejemplo, desde el teatro, el diseño de materiales didácticos, que es algo que la gente busca mucho, juegos, ¿no? Actividades lúdicas o dinámicas que nos permitan acercar a las personas a un tema de manera organizada, segura, participativa,
¿no? En donde todo mundo es escuchado, en donde todo mundo puede sentirse valorado porque es valorado, y donde el educador ambiental, más que sentarse y darles un sermón de lo que deberían hacer y lo que no deberían no hacer, lo que busca es, a través de preguntas, de actividades, de cuestionamientos, de discusiones colectivas, pues llegar a estas nuevas ideas, a estas nuevas percepciones, a cambiar estas visiones. Y algo que es muy importante es que la educación ambiental busca devolver esta esperanza en las personas. Nosotros, en la experiencia que teníamos con el equipo de trabajo, con el que he trabajado muchos años, pues veíamos que las personas llegaban, pues no se puede hacer nada, no entiendo por qué es importante separar los residuos y se juntan en el vertedero o en el camión. Yo no creo que pueda hacer nada contra el cambio climático. Y la educación ambiental nos dice o nos ayuda a entender, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que tú puedes hacer, y lo más importante cuando uno enfatiza la educación ambiental y la esperanza es que a través de la educación ambiental cambias a las personas, ¿no? A lo mejor yo no hago un taller y con ese taller que hice resolví el problema de la contaminación del agua, pero en ese taller a lo mejor 2 o 3 personas o 5 o 10 cambian un poco su percepción de lo que significa el agua, y eso ya es una ganancia para la educación ambiental. Ya hiciste ahí un cambio. Y la persona que cambió, que cambia, modifica un poco eso, también está cambiando su relación con el entorno. Entonces, la educación ambiental te ayuda a entender que hay esperanza y que tú tienes una capacidad de agencia en una escala concreta en el tiempo, en una escala concreta en el espacio, que es muy valiosa, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de herramientas, desde equipos como microscopios, también aplicaciones de computadora, medios audiovisuales, redes sociales, ¿no? Hay ejercicios que puedes hacer un poco en la fotografía de abajo hay unos niños en una jaula, son niños que hicieron máscaras de pericos y están viendo lo que se siente vivir enjaulados, ¿no? Entonces hacen su máscara de pericos, se meten a la jaula y claramente después de 5 o 10 minutos ya se quieren salir, pues porque no está divertido estar en una jaula. Esta es una actividad que hace una investigadora en la Reserva de la Biosfera de Chamela, ¿no? También se pueden hacer actividades al aire libre con diferentes grupos, aprovechando los espacios y las oportunidades de aprendizaje del lugar, ¿no? Se puede trabajar con, y eso es algo importante, se puede trabajar con cualquier grupo humano, ¿no? Puedes trabajar con niños, que es una de las cosas más divertidas y gratificantes porque tienen preguntas y tienen visiones todavía del mundo más amplias. Puedes trabajar con adultos, puedes trabajar con tomadores de decisiones, puedes trabajar con investigadores, puedes trabajar con políticos, puedes trabajar con personas con discapacidad, que también es un reto para el educador ambiental, pero también es de las actividades más gratificantes que, en mi opinión, pueden existir como educador ambiental. Entonces, la educación ambiental va más allá de hacer manualidades y va más allá de trabajar solo con los niños porque los niños son el futuro. La educación ambiental puede trabajar con cualquier grupo de personas. Claro, eso implica pues, educadores ambientales formados y muy profesionales en el uso de este tipo de estrategias, ¿no? Se pueden hacer dinámicas, se pueden hacer performances, se pueden hacer obras de teatro, se pueden hacer murales, e incluso hemos hecho murales en donde hay un diálogo entre la gente que va y raya la pared, ¿no? Entonces, esos son ejercicios que a mí me gusta mucho porque las personas van, escriben algo y luego regresan un par de días después y ven cómo ha ido la conversación a partir de lo que ellos escribieron, y pues se vuelve un diálogo no sincrónico, pero un diálogo muy interesante que genera muchas experiencias positivas, ¿no? Sin embargo, la educación ambiental, con todo lo maravillosa que a mí me parece, pues tiene enormes retos que enfrentamos día a día. Uno de estos grandes retos es que no hay interés sobre temas ambientales. No entendemos la importancia de nuestra relación con el entorno porque la hemos completamente aislado de nuestro estilo de vida, ¿no? Y el otro aspecto importante en esta línea es que es abrumador, ¿no? De repente vemos los problemas ambientales y nos sentimos abrumados y sentimos que no podemos hacer nada y entonces mejor ignoramos la situación. Y ese es un reto para el educador ambiental. ¿Cómo atraemos a las personas a que se acerquen a estos procesos cuando estamos luchando contra esta inercia de la falta de interés y también de esta necesidad de mantener nuestra salud mental ignorando lo que nos resulta tremendamente abrumador? Este sentimiento de sentirse abrumado tiene también que ver con esta política y esta lógica de comunicarnos los problemas ambientales en donde la culpa era del individuo, ¿no? Es tu culpa.
tú no estás cambiando. Si hay problemas ambientales es porque tú no separas la basura, es porque tú estás comiendo carne, es porque tú eres un consumista. Y de repente esta visión de que el ciudadano tiene la carga absoluta de cambiar el mundo, ¿no? Es no solamente injusta, es muy equivocada, porque no es así, ¿no? Hay diferentes sectores de la sociedad que tienen diferentes funciones y responsabilidades, y cada sector tendrá y tiene que cumplir con ciertas cosas para transformar nuestra relación con el entorno. Entonces, asumir que solo un grupo de individuos por sí mismos van a tener la obligación de cambiar el futuro, pues es equivocado y genera más inercia, más falta de interés y más sobrecarga emocional, y entonces más ignorancia alrededor de los temas ambientales, ¿no? Esto que les digo de que además de que todo es culpa del individuo, también es el mundo se está acabando, el planeta se está destruyendo, salvemos al planeta, ¿no? Y eso se conoce como la comunicación basada en el infierno por venir, que no hace más que inmovilizar a las personas. Es tan grande la tarea, nadie sabe por dónde empezar, entonces mejor la ignoramos, ¿no? Y finalmente nos faltan, en este sentido, también espacios de diálogo y participación donde podamos discutir estos miedos, este sentirnos abrumados, este sentir que no tenemos ningún impacto. Y entonces en colectivo ir construyendo, no, bueno, sí podemos tener un impacto en este entorno, en esta escala, en este tiempo. Tenemos también la capacidad de exigir que otros sectores de la sociedad hagan su parte, ¿no? Pero no tenemos estos espacios de diálogo, un poco porque a la gente le da también pena, ¿no? Sienten que nadie sabe nada de temas ambientales y entonces no quieren participar o no quieren opinar o no se quieren acercar o creen que los van a ir a regañar, que es algo que nos hemos encontrado frecuentemente, y yo siempre digo que la educación ambiental, lo peor que puedes hacer es ir a sermonear a la gente, entonces no estás haciendo educación ambiental. La educación ambiental no sermonea, no maltrata a las personas, ofrece información y genera espacios de diálogo, de reflexión y de escucha activa, ¿no? Otro enorme reto de la educación ambiental, pues, es tener educadores ambientales formados y con muy buenas herramientas para poder lidiar con esta diversidad y complejidad de las relaciones de las personas con el ambiente, de aprender a reconocer percepciones, de aprender a manejar conflictos que pueden surgir en los grupos con los que estás trabajando, de qué podrías hacer si alguien se siente tan abrumado, y nos ha pasado que se te acercan y te platican cosas, pues a lo mejor más personales que los están preocupando, y bueno, ¿cómo puedes tú canalizar eso a ayudar a la persona sin que eso te cueste tu propia salud mental, ¿no? Y pues nos hace falta una base, un espacio de formación de educadores ambientales que tenga esta visión más amplia de la educación ambiental y vaya más allá de cómo hacer un memorama o cómo hacer manualidades o cómo hacer una buena infografía, que esas son cosas muy importantes, pero tenemos que profundizar más en este desarrollo profesional de los educadores ambientales. Y otro gran reto es sistematizar las experiencias y conformación de redes de colaboración, ¿no? Por supuesto que hay revistas científicas de educación ambiental, pero mucho de la educación ambiental se hace sobre el territorio y rara vez esas experiencias se sistematizan y se comparten de manera que puedan servir de apoyo teórico o de apoyo metodológico para otras estrategias de educación ambiental. De repente vas por la vida y te encuentras un grupo de educadores ambientales aquí y otro por acá, y a veces tratas de hacer redes, pero pues no siempre funciona. Y pues muchos educadores ambientales viven o vivimos de hacer proyectos por los que te pagan, y pues de repente la situación puede ser tan complicada que no es tan fácil hacer redes de colaboración porque hay este miedo intrínseco de que te roben el trabajo, le den el proyecto a alguien más, y romper esas inercias y estos prejuicios y estas visiones pues tampoco ha sido ni es una tarea fácil, ¿no? Aquí solo voy a decir que también tenemos que entender que cambiar las conductas y cambiar las actitudes y desarrollar conocimientos es un proceso complejo. No es como que yo aviento información, algo pasa en la mente de las personas y boom, automáticamente tienen otra visión y un comportamiento distinto. Hay que trabajar y entender que hay un montón de elementos, factores externos, ¿no? Sociales, culturales, políticos, de infraestructura, el propio sistema educativo, que influyen en cómo me veo a mí mismo y cómo me vinculo con los demás, ¿no? Y al interior de las personas, pues hay
sistemas de valores propios, hay bloqueos emocionales para nuevos conocimientos, porque nos da miedo, porque son temas que vemos muy difíciles, porque no los entendí en la escuela, porque me siento tonto, porque siento que no tengo esas habilidades. Y pues todo eso la educación ambiental tiene que irlo sorteando para lograr convencer a las personas de que sí tienen esas habilidades de aprendizaje, que sí tienen esas habilidades de acción, que sí pueden influir en su entorno, que está bien tener miedo porque es parte de la naturaleza y que lo genera esta situación tan complicada, pero que poco a poco podemos ir venciendo eso, ¿no? Y entonces hay que entender que el cambio de conductas y el cambio en la visión de la naturaleza, pues es compleja. Y pues también un reto que tenemos es que haces un proyecto educador ambiental y quieren saber si la gente ya cambió en un año. Y es, bueno, puedes tener pequeños cambios, pero no puedes necesariamente lograr un cambio radical en un mes, ¿no? O en 3 semanas. O fíjate que tengo este proyecto, pero me están pidiendo la educación ambiental, te doy 2 semanas para hacerlo. Entonces, la educadora ambiental también puede explicar y convencer y dar a entender que el cambio de valores y de actitudes y de relación con el entorno es complejo y no es a corto plazo, pues va a ser más fácil que se abran espacios cada vez más interesantes para la educación ambiental, ¿no? Y bueno, otra cosa que ya venía yo comentando es esta cuestión de dónde está mi influencia, dónde tengo yo capacidad de agencia. Entonces, en este circulito lo que están son nuestras decisiones cotidianas, lo que yo hago conmigo misma, con mi familia, a lo mejor en mi colonia, en mi ciudad, es en un tiempo, esta semana o en meses. Entonces, la mayor parte de nuestras decisiones tienen un impacto a nivel local en el corto plazo, ¿no? Es en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? El separar los residuos, a lo mejor en toda mi colonia, muestra una reducción en la cantidad de basura en la calle, por ejemplo, después de algunos meses. Pero lo que estamos pensando o de lo que nos hemos convencido es que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo, en un espacio local y tener impactos a nivel global. Y eso no ocurre. No vamos a poder, o sea, que yo separe residuos hoy, que yo riegue mi jardín hoy, que yo siembre un árbol hoy, no cambia los patrones de deforestación del planeta mañana. Y eso puede sonar absurdo, pero las personas están abrumadas porque sienten que es su responsabilidad que lo que hagan hoy tenga este impacto global en muy corto tiempo. Y como no lo ven, pues se desaniman, ¿no? Lo que sí tenemos que trabajar es que lo que hagamos hoy va sumando y va sumando y va sumando junto con lo que hacen otras personas para que en el futuro podamos tener estos cambios que queremos, los veamos o no, ¿no? Se vuelve este compromiso y ese sentido de colectividad y de comunidad que trasciende nuestra propia vida. Y eso es un tema muy importante para la educación ambiental. ¿Cómo logramos que las personas reconozcan el valor de las acciones cotidianas y el impacto local y vean cómo esas actividades cotidianas locales se van sumando en el tiempo y podemos lograr transformaciones globales? Claramente hay situaciones en donde acciones globales o un grupo de personas pequeño con una acción en corto tiempo, en un lapso de meses o semanas, puede lograr un impacto global. Está Greta Thunberg, está Boyan Slat, está... bueno, hay unas chicas en Indonesia que están trabajando para reducir el consumo de bolsas de plástico y ya han logrado, no es Indonesia, es Tailandia, y ya lograron pues políticas públicas a nivel de su país, ¿no? Pero en general nuestras acciones cotidianas se van sumando otras acciones cotidianas y si cambio yo y cambio mi manera de pensar y puedo influir en mi familia y puedo lograr que mi colonia esté un poquito mejor y puedo lograr que el parque de mi cuadra esté más limpio, eso es un gran logro para la educación ambiental y es un gran logro para las personas y es un gran logro para transitar a un futuro más sustentable. Entonces, en la medida en la que logremos devolver el valor y revalorar el peso de estas acciones, el valor de la acción, la capacidad de agencia de las personas y cómo eso se va sumando en el tiempo, pues vamos a romper es un poco este sentido de por qué tengo que resolver yo todo si solo soy una persona, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cuál sería entonces el valor de la educación ambiental para transformar el futuro, para construir un futuro mejor? Bueno, pues la educación ambiental, como espero haber explicado, es un espacio, es una disciplina que nos permite reflexionar de manera individual y colectiva sobre quién soy como persona, cómo me articulo o cuál es mi lugar dentro de la comunidad de la que soy parte, dónde está mi comunidad, quiénes están en esta comunidad,
Puede ser mi familia, puede ser mis compañeros en la escuela, puede ser mi colonia, puede ser mi ciudad, puede ser mi país. Eso también es una discusión interesante, a dónde están los límites de las comunidades. Y como miembro de una sociedad más amplia, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? También está esta reflexión de cómo me relaciono con los otros. ¿Qué significa para mí un papel en la calle? ¿Qué significa para mí tener acceso a un espacio verde cerca de mi casa? ¿Qué significa para mí que alguien no tenga un espacio verde cerca de su casa, ¿no? ¿Y qué podría hacer yo? ¿No? ¿Qué significa que existan bosques en el sureste de México, que existan desiertos en el norte del país? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? Y entender, pues a lo mejor no vivo ahí, no los conozco, pero en un contexto más amplio es muy importante que existan, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la sociedad de la que yo soy parte en el ambiente, ¿no? ¿Qué impactos puedo tener? ¿Qué impactos como colectivo podemos tener si en la colonia nos organizamos para generar una campaña de limpieza de parques, ¿no? Que ocurre en muchas colonias. Hay un ejemplo muy bonito en una comunidad en Oaxaca, donde decidió la comunidad que ya no iban a comprar desechables porque en un proceso aprendieron que los desechables contaminaban. Entonces, lo que hizo la comunidad es, entre todos, comprar platos y vasos reutilizables de plástico, y cuando hay fiestas en la comunidad, pues en lugar de que tengan que ir a comprar desechables, van a la casa ejidal o a la oficina municipal, recogen los platos y los vasos, y los mayordomos pues se encargan de distribuirlos, de usarlos y regresarlos al final de la fiesta a la bodega, y entonces eso ha reducido considerablemente la cantidad de residuos, pero también ha generado estos vínculos en la comunidad que son muy valiosos y que los han ayudado a organizarse para otras cosas, ¿no? Otra cosa sobre lo que nos invita a reflexionar la educación ambiental es cuál es mi visión del mundo, cuál es mi postura política, cuál es el futuro que yo quiero, qué sociedad necesito y en qué visión está basada mi estilo de vida. ¿Está basada en una visión de derroche? ¿Está basada en una visión de respeto? ¿O si está basada en una visión de derroche, la puedo y la quiero cambiar y cómo podría transformar esto? Y de manera global, ¿cuál es la visión del mundo detrás de este modelo de desarrollo actual? ¿Hay justicia? ¿Es correcto? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me parece que se debería hacer algo o me parece que está bien? ¿No? ¿Y qué futuro, desde la visión de la que soy parte, qué futuro estoy construyendo desde este punto, desde esta visión del mundo? Y si no me gusta ese futuro que estoy construyendo o que estoy contribuyendo a construir, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para modificarlo? ¿Cuál es mi capacidad de agencia? ¿Dónde puedo incidir? ¿En dónde puedo tomar acciones? ¿En dónde puedo tener un impacto? Y en dónde no, para ver cómo le hacemos para tener ese impacto, ¿no? Y entonces, esas son reflexiones que la educación ambiental nos permite y que, en mi opinión, pues son un elemento fundamental para cambiar la situación, el presente tan terrible en el que estamos viviendo, pero también como un puente para la esperanza y la acción. Y finalmente, pues está el significado del bienestar que les decía hace un ratito, pues que pensamos que es solo tener bienes materiales. Y en este modelo, que es uno de varios modelos que existen sobre entender el bienestar humano, pero a mí es el que me ha gustado más y con el que he enfocado mucho de mi actividad, pues es que el bienestar humano tiene 4 esferas, ¿no? La esfera del tener, donde estarían los bienes y servicios, pero hay otras 3 esferas igual o más importantes. Está la esfera de querer, en donde yo soy parte de relaciones humanas, me siento querido, me siento valorado, me siento incluido. Está la esfera del poder del ser, donde tengo una identidad porque soy parte de un grupo, donde mi identidad está influida por el ambiente ecológico, biológico en el que me muevo, por los seres vivos que hay en mi entorno, por los aspectos culturales. Y el último esfera del bienestar es la capacidad de hacer, de poder ser escuchado, de poder participar, de poder ser creativo para resolver problemas, de poder expresar mis ideas. Estas 4 esferas construyen el bienestar humano. Y estas 4 esferas pues, nos ayudan a entender que no solamente se trata de acumular cosas o de tener acceso a dinero para tener cosas, ¿no? O cambiar teléfonos o tener los tenis más nuevos o tener la ropa más bonita. Si no tengo estas otras 3 esferas, no estoy viviendo con bienestar, ¿no? Si no me siento aceptado y querido, si no siento que puedo participar en la toma de decisiones o hacer escuchar mi voz o un espacio donde me escuchan, y si no me siento parte de una comunidad y tengo identificado una identidad, ¿no? Y puedo decir quién soy y qué papel juego dentro de esta comunidad, pues no hay bienestar, ¿no? Y la educación ambiental te ayuda también a cambiar
este chip de no solamente es el poseer objetos lo que te hace una persona importante, ¿no? Y pues con esto quisiera terminar. Traté de dar un panorama muy amplio a partir de mi experiencia sobre lo que me parece la educación ambiental y por qué es importante pues incluirla cada vez más pues en las decisiones, en las políticas, en la educación, en la cotidianidad y en el diálogo constante. Pues Dalia, muchísimas gracias, fue una excelente presentación, no nada más muy amable y lúdica, sino que creo que realmente, pues bueno, pones el énfasis en algunas preguntas que son esenciales, ¿no? No nada más para nosotros como profesionistas o como personas interesadas en hacer alguna transformación desde el ámbito institucional o las políticas públicas, sino desde la parte muy humana también, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido a mí me gustaría un poquito que nos ayudaras, digamos, con algunas preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿dónde ves las fronteras entre la educación ambiental y una educación para la sustentabilidad? Yo generalmente me refiero ahora a la educación ambiental para la sustentabilidad. Hay diferencias, hay diferentes discusiones a nivel global y, por ejemplo, una de las críticas más grandes cuando se empezó a hablar de educación para la sustentabilidad era que la educación ambiental quedaba como un elemento de la educación para la sustentabilidad y los educadores ambientales, sobre todo en Latinoamérica, que es un espacio donde se ha discutido mucho este tema, pues brincaron, ¿no? O brincamos, porque cuando hablamos de educación para la sustentabilidad incluye cosas como la paz, la resolución de conflictos, la equidad de género, ¿no? Y desde 1970, cuando empezamos a hablar de educación ambiental, pues también se hablaba de la paz y de la equidad de género y de la justicia como parte de la educación ambiental, pero se fue separando en el tiempo, ¿no? Un poco a partir de la práctica, que era resolver problemas, sobre todo de basura y de contaminación. La educación ambiental parece que se fue separando y quedó solamente enfocada como algo para resolver problemas ambientales que tuvieran que ver con la basura o la contaminación o el ruido. Entonces, para mí, no debería haber un límite. Yo creo que la educación para la sustentabilidad y la educación ambiental, estamos hablando de lo mismo, pero partimos desde una perspectiva un poco diferente. Entonces, yo pienso que debemos hablar de educación ambiental para la sustentabilidad, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a entender que están ligadas o que son la misma cosa, ¿no? Que tienen el mismo origen, porque las dos surgen a raíz de los 70s, a raíz de estas cumbres internacionales para hablar de los problemas ambientales. Solo que al principio se hablaba solo de educación ambiental y a partir de los objetivos del milenio y de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya se empieza a hablar, bueno, nos hace falta una educación para eso, pero en realidad 40 años antes ya estábamos trabajando en esta cuestión de la educación ambiental, pero digamos que desde la práctica se había separado y se había concentrado en unos pocos temas, y entonces educación ambiental era esta cosa chiquita, necesitamos algo más amplio, ¿no? Entonces, en mi opinión, no existe esa diferencia, más bien hay que conciliar estas dos historias, ¿no? Que al final me parece que son un poco la misma, pero en algún punto perdimos que eran lo mismo, y entender que estamos trabajando pues como para lo mismo. Entonces le llamemos, hay gente que ya no quiere hablar de educación ambiental justo porque siente que es un término ya muy antiguo, pues muy desgastado, y mejor hablemos de educación para la sustentabilidad. Está bien, pues, pero entendamos que es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso para mí es más sensato y trato más de referirme a educación ambiental para la sustentabilidad. Muchas gracias. Otra pregunta que evidentemente a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Porque parte de los objetivos que tiene la COUS es tratar de implementar, digamos, una serie de acciones y de líneas estratégicas efectivamente, ¿no? Para transversalizar la sustentabilidad en la educación en la universidad. Claro. Me gustaría, y tú como parte, como miembro de la comunidad universitaria desde hace tantos años, me interesaría mucho conocer, pues bueno, desde tu perspectiva, cuáles son los avances, pero también cuáles son los grandes desafíos que tiene nuestra universidad para impulsar la educación ambiental. Yo creo que de los avances que yo veo es que se incluye más en la formación de los estudiantes. Quizá no como una orientación, ¿no? O sea, yo estudié biología y podías como orientarte hacia la ornitología o los mamíferos o la botánica. Y ahora ya veo que existe empieza a haber esta orientación hacia la pedagogía ambiental, hacia la educación ambiental en algunas carreras, ¿no? También he visto, por ejemplo, en trabajo social,
cómo empiezan a abrirse espacios para la educación ambiental, en pedagogía también, ¿no? Que era como la discusión, también desde la pedagogía se piensa que la educación ambiental es una rama de la pedagogía y eso pues, también tiene un montón de discusiones. Yo creo que se han abierto espacios en la universidad ha abierto espacios para la educación ambiental y también cada vez veo más jóvenes interesados en la educación ambiental, ¿no? Como que están interesados en tomar acciones, en ver qué se puede hacer. Y otro gran avance que veo en la UNAM es que ha permitido la formación de grupos estudiantiles que están enfocados en diferentes aspectos de la educación ambiental, ¿no? He visto grupos organizados para hacer conferencias, para hacer talleres, y me da mucho gusto que en la UNAM tengan espacios para hacer esos talleres o esas actividades o esos cursos, ¿no? Entonces, para mí esos son grandes avances de la educación ambiental y que en la UNAM y que empiezas a ver más materias de educación ambiental, ¿no? O sea, antes no existía en la currícula ninguna materia que tuviera que ver con educación ambiental porque se tenía esta visión de la educación ambiental es para hacer artesanías con la basura, ¿no? Entonces, ir rompiendo eso me parece muy importante. Creo que hay enormes desafíos. Creo que hay un enorme desafío de abrir más a la comunidad universitaria el acceso a estas estrategias. Creo que habría que pensar en quizá una materia transversal que puedas tomar desde cualquier carrera quizá o un tipo de especialización en educación ambiental que puedas abordar desde cualquier carrera, porque en realidad para la educación ambiental pues sí necesitas bases pedagógicas y conocimiento del entorno, pero te puedes aproximar a ella desde cualquier formación y eso es algo también muy interesante. Entonces pienso que la UNAM podría tener o inventar o crear algo que fuera transversal a todas las carreras que tuviera como corazón la educación ambiental, quizá a través de los ODS, ¿no? O de alguna estrategia de sustentabilidad dentro de la visión de la UNAM. También creo que hay un reto muy grande de pues abrir más espacios y generar más encuentros de este tipo en la UNAM y ponerlo en sus políticas institucionales, ¿no? Y yo creo que la COUS tiene una gran oportunidad para trabajar en ese sentido. Está en un lugar dentro de la institución, ¿no? Dentro de la organización de la institución que le permite tener agencia en muchos espacios de la UNAM y generar redes de colaboración que permitan que la educación ambiental deje como el aula, deje solo los salones y se vuelva parte pues de las propias políticas universitarias, ¿no? De que parte de la formación académica de la UNAM y de la formación pues esté tocada un poco o mucho por la educación ambiental y nos veamos como corresponsables, ¿no? De lograr estos cambios y de que nuestros egresados pues sean mucho más conscientes y con mejores bases de la responsabilidad ambiental y social que implica también ser un universitario, ¿no? Entonces yo creo que esos serían para mí los grandes retos, ¿no? Abrir más espacios, meter la educación ambiental a más ámbitos, ¿no? Desde la toma de decisiones, las aulas, la participación de la comunidad, para lograr esta integración en la identidad universitaria de la educación ambiental. Para mí ese sería el sueño más maravilloso y creo que si la UNAM hiciera eso, pues podrías tener influencia en muchísimas universidades del país porque pues sabemos que la UNAM es la punta de lanza en muchas cosas, ¿no? Claro. Estamos un poquito trabajando en ese sentido. Bueno. Y esperemos que nos ayudes a hacerlo también. Yo encantada. Una última pregunta te quisiera hacer, porque además creo que es una pregunta muy personal que también tocas en algunas de las ideas al final que planteaste, ¿no? Y que va un poquito con esta contradicción constante en la que todos nos encontramos, ¿no? Porque evidentemente por más que querramos tomar decisiones adecuadas, ¿no? Para disminuir nuestro impacto, por el tipo de sociedades que hemos construido es imposible, ¿no? Es decir, necesitamos un celular para comunicarnos y el celular ¿no? Tiene una serie de elementos que pueden estar reflejando desde explotación laboral hasta explotación de recursos hechos por procesos extractivos, ¿no? Que pueden tener un impacto muy importante. Entonces, hay una contradicción constante, que la única forma en la que podrías evitarlo es efectivamente decidiendo salirte de la sociedad, ¿no? E irte a vivir a un bosque.
Entonces, creo que yo, y un poco por la conversación que estaba teniendo Lidia, ¿no? En la sesión anterior con los jóvenes, ¿no? Creo que también se expresa muy bien en las voces de los jóvenes, pues, esta dificultad de realmente poder tener una congruencia, ¿no? En todos los aspectos de la vida, pues porque la sociedad que tenemos tampoco nos lo permite ya, ¿no? O sea, es un poco difícil. Cómo poder resolver o cómo poder reflexionar en torno a esto desde la educación ambiental y cómo realmente lograr impulsar procesos que nos ayuden a ir modificando las condiciones de contradicción, ¿no? Que están ahí tan presentes. Sí, justo la educación ambiental es dolorosa por esto, porque te obliga a confrontarte a ti mismo y dices, digo, yo no podré vivir sin celular, ¿no? El celular es una extensión de mi oficina. Sin celular pierdo contacto con gente con la que colaboro, con pues mis agricultores, los agricultores con los que trabajo en el campo. O sea, creo que aquí la educación ambiental lo que nos ayuda es, sí estamos en esta constante contradicción, pero salirte del sistema pues tampoco contribuye a un futuro mejor, ¿no? Porque entonces no, te estás haciendo un lado, pero no estás tomando acción, ni te estás haciendo responsable, ni estás participando, ¿no? Y pues tampoco podemos salirnos del sistema, porque tampoco queda como que cada quien se quede un pedazo de bosque, ¿no? Y realmente no podríamos sobrevivir solos, porque somos parte de una sociedad que ha sido cada vez más y más y más compleja. Para mí la respuesta está en la autorreflexión y en la acción, en la participación. Por ejemplo, necesito el teléfono, claro. ¿Qué puedo hacer? Alargar la vida útil de mi teléfono lo más que pueda. O sea, no me voy a martirizar ni me voy a juzgar mal porque es un teléfono, porque soy parte de una sociedad en donde el teléfono celular es fundamental. Y yo no quiero ni puedo salirme de esa sociedad porque no estoy preparada ni hay otro espacio donde podría yo integrarme y lograr sentir que mi vida tiene sentido. Pero puedo hacer un mejor uso del teléfono celular. Puedo quizá buscar equipos, comprar equipos que tengan una responsabilidad social de no maltrato infantil o exigir, por ejemplo, o promover que hubiera teléfonos que utilicen solamente materiales reciclados, ¿no? Que no utilicen coltán sacado de África a costa del bienestar de personas y de los gorilas y demás. Pero bueno, ¿por qué no exigir o buscar que las empresas que los fabrican, pues utilizaran solo materiales reciclados? O sea, yo puedo imaginarme que si ofrecían en el mercado un teléfono hecho 60% con materiales reciclados, pues estaría muy interesante y podría uno decir, yo quiero ese teléfono porque pues tiene un poco de esta identidad y va de acuerdo a mi visión del mundo de hacer el menor daño ambiental posible, ¿no? Lo mismo pues, con la ropa o con las cosas que utiliza cotidianamente. ¿Está mal tener ropa bonita? No, pero necesito cuánta ropa bonita. Y una vez que ya no la voy a ocupar, ¿qué salida responsable le puedo dar a esa ropa? Y entonces ampliar nuestra capacidad de decisión o nuestra responsabilidad sin que sintamos que es una carga así de culpa. ¿A dónde puedo llevar yo las cosas que yo no necesito? Voy a cambiar el celular. ¿Dónde hay un centro de reciclaje? Mira, mi teléfono celular sirve, ¿dónde lo puedo donar para que alguien lo ocupe? Que es un poco lo que ha ocurrido ahora con la pandemia y la UNAM prestando computadoras y equipos de cómputo a quienes no pueden. Creo que esa es una visión que va muy acorde con la educación ambiental. Entonces, necesito cambiar mi computadora porque ya no rinde lo que yo necesito. Pero bueno, de manera responsable y comprometida, desde de una postura política, ¿a dónde llevo esa computadora? ¿La tiro? ¿La llevo a reciclar? ¿Se la dono a alguien? Bueno, ahí se abre en la perspectiva. Entonces creo que abordarlo desde pues, tomar el toro por los cuernos, ¿no? de decir, me voy a enfrentar y acepto que está esta contradicción que me genera pues malestar y culpa y me da como miedo a acercarme. Bueno, me voy a acercar a esa contradicción, la voy a analizar y voy a ver qué alternativas hay para tener una salida que me dé paz emocional y me haga sentir congruente con lo que pienso. Y también de qué otra manera puedo incidir a través de peticiones, exigencias, acciones colectivas para que la producción de ciertos bienes y servicios tenga un menor impacto ambiental. ¿A quién le tengo que ir a hablar? ¿A quién tendría que ir a buscarle? ¿Con quién me organizo? ¿No? A lo mejor tengo que ir a hablar con mi diputado local, ¿no? O escribirle. A lo mejor tengo que ir con la asociación de vecinos. Y eso nos mueve a la acción. Y creo que eso también nos ayuda a aprender a vivir con esta contradicción constante en la que nos encontramos inmersos y de la que de repente nos sentimos atrapados, ¿no? Claro.
Pues creo que has terminado con una excelente reflexión, Dalia, y espero Gracias. que a todo nuestro auditorio le haya servido muchísimo esta conferencia, que fue excelente. Te lo Gracias. agradezco muchísimo, de verdad, y te corroboro que está abierta la puerta en la coordinación para que podamos impulsar una serie de iniciativas conjuntas. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra, qué gusto. Muchísimas gracias a ti. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Al equipo de la host también, que como siempre nos apoyan en la transmisión y en la organización de estos eventos. Muchas gracias a Alexandra Bárcena, a Lidia Lara y a Linda Rey también por ayudarnos siempre con la transmisión. Se los agradezco mucho y pues bueno, esperamos poder seguir teniendo este tipo de eventos para efectivamente por lo menos generar espacios de reflexión, participación y diálogo, aunque sea de manera virtual por este momento. Muchísimas gracias, Dalia, y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias. Bonita tarde a todos y buen fin de semana. Listo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dalia. No, ¿de qué? Oye, pues fíjate que, bueno, de hecho ya está el proyecto de la materia transversal, ¿no? Qué bonito. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, había ya como una propuesta que se había estado trabajando, pero yo quiero un poquito extenderla, ¿no? Y creo que hay dos puntos que tocaste que yo los he estado también un poquito reflexionando y que creo que le está haciendo falta a esa propuesta. Uno tiene que ver con tratar efectivamente de generar este proceso de pensamiento crítico, ¿no? En torno a la relación hombre-naturaleza y la cuestión de la ética, ¿no? Respecto a la tierra, que me parece que son dos puntos nodales, ¿no? Es un poquito plantearlo desde la filosofía ambiental, que hay toda una área también. Eso me parece que es muy importante. Y la otra cosa que yo considero que es fundamental para que realmente sea una materia transversal es cómo logramos que desde diferentes disciplinas, ¿no? O sea, se pueda hacer como un clic, ¿no? Respecto a la sustentabilidad. O sea, y creo que también lo tocaste tú y yo he estado como pensando y también estoy considerando armar un grupo, ¿no? De diferentes especialistas que nos ayuden a esto, ¿no? O sea, cómo vinculamos el área químico-biológica, por ejemplo, con la sustentabilidad, ¿no? O sea, que realmente para los estudiantes, por ejemplo, en los primeros semestres, que están estudiando medicina o que están estudiando física o que están estudiando contaduría, ¿no? O diseño, pues que realmente, o sea, tengan elementos de cómo poderlo vincular desde un momento muy temprano en su propia formación, ¿no? Y que les haga sentido, ¿no? O sea, creo que una materia transversal tendría que tener estos elementos, más digo ya todos los elementos de lo que es la sustentabilidad, ¿no? Pero que digamos, eso es un paquete, ¿no? Y que ya es digamos, hay muchos elementos, incluso youtubers, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que las herramientas de pensamiento crítico me parece que son fundamentales, incluso para poder discernir, ¿no? Respecto a la información en materia de sustentabilidad que surge, ¿no? Y las diferentes posturas y los diferentes conceptos y los diferentes marcos teóricos, ¿no? Entonces, a ver si te interesa, quería que participaras, ¿no? O sea, te digo que estoy hablando con filósofos, quiero hablar con médicos, quiero tener un grupo que efectivamente nos pueda dar como esa visión multidimensional, ¿no? Y transdisciplinaria. Y tratar de tener ahí como un contenido inicial con esas características. ¿Cómo ves? Pues yo encantada, si me invitas me encantaría porque es algo en lo que también yo he estado pensando de tiempo atrás cuando estábamos en el Puma, pero pues yo fascinada porque es algo que me parece muy importante hacer y que me parece que el mejor lugar de empezar a hacerlo es en la UNAM, ¿no? O sea, es como el espacio que nos puede dar una transformación social importante. Pues muchas gracias, oye, de verdad me da mucho gusto conocerte. Igualmente, Alexandra. Creo eso, ¿no? O sea, conforme ibas hablando, te digo que he estado como hablando con algunos filósofos y otras personas y creo que también estamos como muy en sintonía, ¿no? Con algunas Me parece muy bien. Voy a convocar una reunión para un grupo de trabajo y ya les lo platicamos bien y a ver qué surge. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. A ti, Dalia, Lidia, Linda y Alexa, muchísimas gracias.